Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este sábado, estar aquí con ustedes, finalizando la semana y también la semana número 38 de lectura devocional este día. Yo deseo que Dios les bendiga grande y maravillosamente, que el amor, la gracia y la misericordia de Dios prevalezcan y predominen en sus vidas y que su amor resplandezca en nuestros corazones, que el Padre Celestial nos dé la hermosa bendición, que su Espíritu Santo se mueva dentro de nuestros corazones y guíe nuestras vidas conforme a la voluntad, conforme a la palabra del Padre, para tener esas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas y disfrutarlas en sobremanera, para reconocer la presencia de Dios a nuestro alrededor, para sentirnos gozosos, alegres y felices en guardar los mandamientos, los estatutos de nuestro Padre Celestial, en el hecho del saber que somos siervos, pueblo e hijo de Dios, porque solamente el Espíritu Santo de nuestro Padre Celestial es quien nos puede mostrar el gozo, la alegría, la felicidad y la bienaventuranza de ser hombres y mujeres de Dios y entender y comprender la gran bendición que significa estar postrado de rodillas delante de los pies de nuestro Padre eterno, de nuestro Dios, de nuestro poderoso y amado Señor. Que este sábado Dios les colme de bendiciones, pero sobre todo que su amor resplandezca en nuestros corazones. Y hoy también, sí, les deseo de todo corazón que en mente, corazón, espíritu y verdad, estemos honrando a nuestro Padre Celestial en este día de reposo. Sí, Dios sabe que muchos tenemos actividades, tenemos responsabilidades en nuestras labores, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Pero nuestro Señor Jesucristo nos dejó el hermoso ejemplo de cómo debemos de guardar y honrar a nuestro Padre Celestial en el día de reposo, sin cargar o pensar que profanamos este día santo con el hecho de cumplir con nuestras labores y con nuestra responsabilidad. Dios entiende, sí, que muchos hoy, sí, aunque deseemos en nuestro corazón quedarnos reposando por completo en nuestra casa, sabe el Padre que tenemos que salir a hacer alguna labor, a llevar a cabo nuestra actividad, pero sin embargo, si en nuestro corazón reconocemos la potestad, la majestad, y le agradecemos a Dios de forma especial en este día de reposo por su creación, por todo lo que llevó a cabo en esos 6 días, en esa obra maravillosa donde nos mostró su amor, en esa obra donde también nos creó a nosotros y nos dio, sí, para señorear sobre esa parte de la creación y nos dio todo lo que recibimos en nuestra vida hasta hoy en día. El Padre sabe, porque Él observa lo que hay en nuestro corazón y lo que hay en nuestra mente. Y si este día le honramos en mente, corazón, espíritu y verdad, el Padre se regocija y sabe que le estamos honrando, que le estamos guardando por amor, por respeto y por fe en este día de reposo. Y hoy sábado vamos a finalizar la semana número 38, iniciando la lectura de un hermoso libro, que es el libro de Esther. ¿Sí? Avanzamos en el libro de Esdras, terminamos el libro de Zacarías y hoy vamos a comenzar con los primeros 5 capítulos del libro de Esther, que todos estos textos que normalmente en las Sagradas Escrituras están ubicados en la mitad de los libros, a la altura de la mitad de los libros del Antiguo Testamento, corresponden a la parte final de la relatoría histórica, de la enseñanza, de la sabiduría, de la palabra revelada por nuestro Padre Celestial, del final del periodo del cautiverio. Y antes de comenzar rápidamente vamos a pedirle a nuestro Padre Eterno que Él sea quien nos guíe, que Él sea quien nos edifique y que Él sea quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y comenzamos con el capítulo número 1 del libro de Esther, que dice así: Aconteció en los días de Asuero,
el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de marfil y de mármol y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque, si, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizza, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así se acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que venían a la cara del rey y se sentaban en los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti, según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero, porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero mandó a traer delante de sí a la reina Basti, y ella no vino. Y entonces dirán estos a las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo número 2. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho, y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey a sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavios, y la doncella que agrade a los ojos del rey reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey, y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín,
el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado en Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer cuando su padre y su madre murieron. Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egal, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egal, el Gay, guarda de las mujeres, y las doncellas agradó a sus ojos, y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavios y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, pero Mardoqueo le había mandado que no le, porque Mardoqueo le había mandado que no le declarase, y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplió el tiempo de sus atavios, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres a cargo de Sagaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado, y el rey amó a Esther más que a todas las mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo número 3. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantenía firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán a Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero y al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisan, en el año 12, el rey Asuero, fue echada Pur,
Esta es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido, distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes a las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejaban la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y le dijo a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, el día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que están sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias de la casa del rey, con la orden de destruir y matar, y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, en el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Capítulo número 4. Luego supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio la noticia de la plata que Amán había hecho, que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que le mostrase a Ester y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Ester las palabras de Mardoqueo. Entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto: él es la de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Capítulo número 5. Aconteció que al tercer día
se vistió Esther en su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey enfrente del aposento del rey. Y el rey estaba sentado en su trono en el aposento real enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿Qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo: Si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que ha preparado para el rey. Respondió el rey: Daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino: ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo: Mi petición y mi demanda es esta: si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé, y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa, y mandó a llamar a sus amigos y a Zeres su mujer, y les refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió a Amán: También la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres a su mujer y a todos sus amigos: Hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen, a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. La historia que está plasmada y que fue revelada por nuestro Padre Celestial, ¿sí?, en el libro de Esther, ¿sí?, tiene una enseñanza histórica, ¿sí?, sobre los sucesos que se presentaron en los cuales tuvo que vivir el pueblo judío posterior al cautiverio, ¿sí?, sujeto a los imperios que gobernaban los territorios, que en este caso eran los medos y los persas y posteriormente los griegos. Y en la división del imperio griego, ¿sí?, después de la muerte de Alejandro Magno, Alejandro el Grande, ¿sí?, con los 4 deudocos que eran los herederos, ¿sí?, y los que se distribuyeron el imperio griego, cada uno en sus reinados, ¿sí?, los judíos sufrieron muchas persecuciones. Esta, ¿sí?, que se relata en el libro de Esther, ¿sí?, y que tiene una enseñanza que ahorita la vamos a comentar, fue a manos, ¿sí?, o durante el periodo de los medos persas, en este caso durante el periodo del rey Asuero, ¿sí? ¿Qué mensaje tiene estos primeros 5 capítulos del libro de Esther? Primero, que siempre, ¿sí?, el pueblo de Dios, ¿sí?, porque aunque tú y yo, ¿sí?, no seamos judíos como tal, ¿sí?, somos el pueblo de Dios, ¿sí?, y nos convertimos en el pueblo de Dios a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Padre, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios siempre va a tener persecución, ¿sí? Y en la misma palabra el Padre y nuestro Señor Jesucristo nos lo describen, nos lo anuncian para que no sea sorpresa por parte de nosotros, ¿sí? Desde el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estuvo entre nosotros y de todas aquellas personas, ¿sí?, que se transformó su corazón al escuchar la palabra de Dios, ¿sí?, al conocer la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo,
al reconocer la gran obra, ¿sí?, que llevó a cabo en la cruz la liberación y el perdón de los pecados. Por ese solo hecho eran perseguidos. Y esta persecución se daba desde antes, ¿sí? Hay una lucha que existe entre el bien y el mal. Esa lucha nace y está descrita desde el primer capítulo de las Sagradas Escrituras en Génesis, ¿no? El pecado, ¿sí?, contra el justo, ¿sí?, el malvado, ¿sí?, contra el siervo, ¿sí?, el injusto contra el justo. Y así, en este caso, ¿sí?, Mardoqueo, por el hecho, ¿sí?, de mantenerse en respeto, ¿sí?, a la palabra de Dios, a lo que todavía no se conocía como fe, pero era entrega y respeto, ¿sí?, y era el temor a su majestad, el temor a Jehová, ¿sí?, en muestra de respeto, de entrega, de responsabilidad delante de Dios, no de miedo, ¿sí? El temor que nace en nuestro corazón, temor significado de respeto, de amor y entrega a Dios, ¿sí?, no se sublevaba, ¿sí?, ante las creencias o ante las prácticas y costumbres, en este caso el pueblo, ¿sí?, medo y persa, y de la práctica que se llevaba, ¿sí?, alrededor de Amán, ¿sí?, uno de los hombres que el rey Asuero engrandeció. Ese hecho y nuestra fe, ¿sí?, a nuestro alrededor va a generar, ¿sí?, confrontación, va a generar rechazo, va a generar crítica, va a generar dificultades. Pero, ¿sí?, aunque todavía no llegamos a la parte del relato en el libro de Esther, está capítulos más adelante, ¿sí?, nosotros nos debemos de mantener en fe. Porque el único que nos va a librar de ese tipo de aflicciones, persecuciones o tribulaciones y dificultades es nuestro Padre Celestial. El enemigo nos hace creer que cuando se presentan dificultades en nuestra comunión con Dios o a causa de nuestra comunión con Dios, nosotros, ¿sí?, debemos evitarlas, debemos evadirlas o, ¿sí?, debemos claudicar en nuestra fe. ¿Para qué? Para ser aceptados por el mundo. Y lo que realmente debemos de hacer es todo lo contrario. El adversario, el mal, el malvado, el injusto, ¿sí?, sabe perfectamente que somos hijos y pueblos de Dios. Y que aunque cambiemos de parecer para agradar al hombre, jamás nos van a aceptar, ¿sí? El adversario juega y engaña al hombre, ¿sí?, a regular su fe para ser aceptado en el mundo, ¿sí?, a reservarse el hecho de expresar en una mesa con amigos, conocidos o simplemente con personas que nos hemos encontrado, que nosotros somos cristianos. ¿Para qué no nos rechacen? A evitar compartir la palabra de Dios, ¿sí?, por respeto a las ideas, a la ideología y a las formas de pensar, ¿sí?, al llevar nuestra fe de la puerta de nuestra casa hacia adentro y de la puerta de la iglesia hacia adentro, cuando debemos nosotros, ¿sí?, mostrar nuestra comunión con Dios de la puerta de nuestra casa hacia afuera y de la puerta de la iglesia hacia afuera, ¿sí? Porque el mundo nos hace creer que es importante el hecho de ser aceptados, que es importante el hecho de la opinión que tienen los demás sobre nosotros, que es importante, ¿sí?, agradar a Dios y al mismo tiempo agradar al hombre. Y no es cierto. Cuando buscas agradar al hombre, desagradas a Dios, pero además tampoco vas a lograr agradar al hombre, porque tarde o temprano, ¿sí?, si no es por tu fe, va a ser por tu falta de fe que te van a rechazar, ¿sí? En el mundo siempre vamos a encontrar aflicción y tribulación. De allá nos rescató Dios. No regresemos al mundo, ¿sí?, por agradar al hombre o por no recibir cierto rechazo. Aquí la historia que nos relata es que el pueblo judío había sido condenado a muerte, ¿sí?, por un decreto expedido
¿sí? Por el rey Asuero. Ese decreto fue expedido, ¿sí? Por la manipulación, ¿sí? Por la sembra de discordia y de odio, ¿sí? Y de una mentira de Amán, ¿sí? Amán, Amán representa la persecución, representa el mal que siempre va a atacar al pueblo de Dios de una manera o de otra, ¿sí? Esther y Mardoqueo representan la resistencia que nosotros debemos demostrar ante la dificultad. Se relata aquí en el capítulo 4 que cuando Esther, ¿sí? La hermosa princesa, ¿sí? Que gracias a la bendición de Dios y al favor de Dios, ¿sí? Había hallado gracia delante de los ojos de Asuero. No había llegado delante del rey Asuero como una de sus doncellas y posteriormente haber sido elegida como la reina por azares del destino, sino porque Dios tiene preparado un propósito para cada uno de nosotros y una labor. La labor de Esther era estar ahí, delante de Asuero, porque este suceso se iba a presentar, la persecución del pueblo judío. Y más adelante hubo otras en las que también obró Dios a favor de su pueblo, porque Él nunca nos abandona, ¿sí? El propósito de que Esther estuviese ahí, en el palacio del rey, y que gracias al Espíritu de Dios, al favor y la bendición de Dios hallaba gracia delante del rey Asuero, era para salvar a su pueblo. La parte determinante de la decisión de Esther, cuando Mardoqueo le hace saber lo que está sucediendo y le dice que intervenga a favor de su pueblo. ¿Sí? Durante todo el periodo anterior, Mardoqueo le había dicho, resérvate y no declares, ¿sí? ¿Cuál es tu descendencia? ¿Cuál es tu linaje? ¿Sí? Que era judía. ¿Sí? Sin embargo, ante estas circunstancias, Mardoqueo le pide que intervenga a favor de su pueblo para que lo salvase. ¿Sí? Y Esther le responde, sabes perfectamente que hay una ley, que nadie puede cruzar el patio del rey, ¿sí? Porque la sentencia es muerte. O sea, que si tú no eras llamado por el rey, ¿sí? No nada más a Asuero, cualquier rey, si no eras llamado en la presencia del rey, tú no podías llegar y tocarle la puerta al rey, ¿sí? O presentarte delante de él, porque a menos de que el rey extendiera su cetro, ¿sí? Que era símbolo de misericordia y gracia, o de aceptación de tu visita inesperada, ¿sí? Ahí no podías pasar a visitar sin avisar. No podías hacer lo que se hace muy cotidianamente hoy, de me acordé de ti y te vine a ver, ¿verdad? Porque eras condenado a muerte. Mardoqueo le responde, no salvarás tu vida. En el palacio, ¿sí? No salvarás tu vida. ¿Sí? Así que ayuda, ¿sí? O vive la consecuencia. Mardoqueo le hace la exhortación, ¿sí? De que no claudique en el hecho de mantenerse firme y hacer lo correcto, mantenerse tomado de la mano de Dios, ¿sí? Mantenerse en el camino y en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Aunque el mundo nos rechace, o como Esther, aunque corra peligro su vida, ¿sí? Por el hecho de presentarse ante el rey. Convoca un ayuno. Esther toma una decisión, ¿sí? Convoca un ayuno. Pide que Dios, que pongan, ¿sí? Las cosas en manos de Dios, que oren por ella. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, que ayunad por mí, y no comáis ni viváis en 3 días, noche y día. Yo también haré lo mismo con mis doncellas. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¿Sí? Nosotros hoy en día no vamos a tener que probar nuestra fe en un momento en donde se determina la vida y la muerte. Pero sí vamos a tener que probar nuestra fe en resistencia contra el mundo, en el rechazo, en la falta de aceptación, en la burla, en el señalamiento, en el posible escarnio, ¿sí?
en el apartamiento de las personas. Aquí nos deja un ejemplo mayor, la vida y la muerte que se jugaba Esther. Pero gracias a la bendición de Dios halló gracia nuevamente delante de Asuero, ¿sí? Y extendió su cetro, porque Esther estaba destinada a salvar a su pueblo, ¿sí? ¿A qué estamos destinados tú y yo? Solamente Dios lo sabe. Pero créeme que estamos destinados a algo y que ese algo es maravilloso delante de los ojos del Padre, ¿sí? Pequeño, mediano o grande, no importa de qué tamaño sea nuestra labor, no importa, ¿sí?, cuál sea la acción que Dios nos ha convocado a llevar a cabo, ¿sí? No importa si apenas es llegar a los oídos de un hombre o al corazón de un solo individuo. Esa es una gran labor, porque estamos cumpliendo con la voluntad y con el propósito que su majestad depositó en nosotros, ¿sí? No midamos nuestra fe con los ojos del hombre, midamos nuestra fe delante de la presencia del Señor. No midamos nuestras acciones conforme, ¿sí?, al mundo. Midamos nuestras acciones conforme, sabiendo que estamos cumpliendo con la voluntad del Padre. Así lo hizo Esther, así lo debemos de hacer nosotros, ¿sí? Siempre, ¿sí?, estar ahí para nuestro Padre Celestial y acuerparnos y respaldarnos, no solo como hermanos en Cristo, sino también como pueblo, siervos e hijos del Señor, hijos de Dios, todos unidos alrededor del Padre, juntos, ¿sí?, y librando las batallas que haya que librar, honrando en cada una de ellas grandemente a su majestad. Esta fue la lectura del día de hoy. Yo me despido, no sin antes volver a desearles que tengan un excelente y bendecido día, que este día de reposo, ¿sí?, honremos a nuestro Padre Celestial en mente, corazón, espíritu y verdad, y disfrutemos de las bendiciones que detonen nuestra vida, ¿sí?, el honrar a Dios, el disponer nuestro corazón para agradar a nuestro Padre Celestial, ¿sí?, especialmente en este día de reposo y el día de mañana en la asistencia a la congregación, para adorar juntos entre hermanos, ¿sí?, adorar y alabar a nuestro Padre Celestial y, por supuesto, recibir palabra en nuestra iglesia. Yo les envío un fuerte abrazo, que sigamos disfrutando, tomados de la mano de Dios, este día de reposo, aunque tengamos que salir a hacer y a cumplir con nuestra responsabilidad. Honrémoslo aquí, ¿sí?, en mente, corazón, espíritu y verdad. Y mañana no faltemos a adorar y alabar a su majestad, a reunirnos entre hermanos, ¿sí?, alrededor de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos el lunes para empezar con la semana número 39 de lectura. Y ya estamos a punto de llegar al Nuevo Testamento y seguir con la enseñanza, la revelación, la iluminación y recibiendo la hermosa y magnífica sabiduría de Dios. Saludos y bendiciones. Nos vemos el lunes. Fuerte abrazo.